Dale. Amigos, muy buen día. La verdad, para mí es un verdadero placer hacer uso de la palabra en este momento tan especial para todos los humanos. En esta época decembrina donde todos nos identificamos con un solo pensamiento: la existencia y el nacimiento de Jesús de Nazaret. La Navidad, amigos, es la contracción de la palabra natividad, que significa el nacimiento de Jesucristo. La Iglesia Latina en el siglo IV empezó a practicarla el 25 de diciembre, pero una noche antes es cuando empieza la famosa Navidad, o sea, el 24 en la noche. No solamente es la Navidad, sino la existencia de otros personajes importantes que vamos a hablar aquí en este momento. Esta época o esta etapa de la Navidad comienza, como ya lo dije, el 25 de diciembre y termina el 6 de enero en la Epifanía. ¿Qué es la Epifanía, amigos? La Epifanía es, o mejor dicho, conmemora la triple manifestación de la divinidad de Jesucristo. La primera es la adoración de los Reyes Magos. Me voy a extender un poco, quizás como un complemento para explicar la existencia de los Reyes Magos. Si ustedes han leído la Biblia o han escuchado, Jesús se separa de sus padres cuando tenía 12 años y aparece nuevamente en la Biblia cuando él tiene 30 años. Y la pregunta es, ¿dónde estuvo Jesús de Nazaret esos 18 años? Y las investigaciones comprueban que Jesús estuvo en Asia Menor. Inclusive hay quienes aseguran que Jesús aprendió la magia blanca, actos que le daban a él poderes sobrenaturales, y lo cual fue considerado o lo elevaron sus acciones divinas. Entonces digo, la adoración de los Reyes Magos es la primera manifestación de la Epifanía. La segunda es en el bautismo. La tercera, las bodas del Caná. La Navidad entre los cristianos, amigos, ha dado lugar a varias costumbres hermosísimas todas. La primera, confección y colocación de un nacimiento, resaltando el portal de Belén. ¿Qué es el portal? Un zaguán. ¿Y Belén qué? La antigua ciudad de Judea, que se encuentra a 8 kilómetros del sur de Jerusalén. Y por coincidencia, amigos, algo extraordinario, Judea fue la cuna, el nacimiento también de David, un personaje que existió mucho antes que Jesucristo. David, aquel que aparece en los salmos que especifica la Biblia. Hay un pasaje bonito de David, pero también criticable, que lo podemos dar a conocer en forma, o sea, posteriormente. David tenía un amigo, Urias, pero en aquella época los judíos, porque David fue el rey de los judíos, estaban en plena lucha contra los filisteos, y en una ocasión David mandó a su amigo Urias a luchar contra los filisteos en un lugar donde sabía perfectamente que Urias iba a morir. Y la pregunta es ¿por qué? Porque Urias estaba casado con una mujer hermosísima, de cabello largo, negro, ojos negros, de nombre Betsabé. Al morir Urias, David se hizo de los amores de Betsabé, y de aquella unión surgió Salomón, el famoso rey sabio, que tiene un renglón aparte. Entonces también Judea fue cuna de David. Ahí nació también Jesucristo, lógicamente muchísimos años después de David. Nosotros, entre los cristianos, nosotros tenemos que
atender también la segunda, la asistencia a la misa de gallo. Una misa que la realiza la Iglesia Católica el 24 a las 12 de la noche, cuando en uno de los momentos, en uno de los sacramentos resaltantes de la misa, está la famosa Eucaristía, que es la consagración del pan y del vino en el cuerpo de Jesucristo. Entonces la Eucaristía, por coincidencia, si ustedes quieren, caprichosa, lo que ustedes quieran, por coincidencia, en ese momento, que es después de las 12 de la noche del 24, la Eucaristía es el acto solemne de la misa, Por coincidencia, los gallos empiezan a cantar, como que se unen con su plegaria de canto a ese momento del sacramento que es la Eucaristía. De ahí el por qué algunos le nombran la misa de gallo. Pero más que nada es porque ahí inicia el nacimiento de Jesús de Nazaret, un 24 de diciembre, que ya da inicio el 25, que es el inicio de la Navidad. La Navidad comienza, repito, el 25 y termina el 25 de diciembre y termina el 6 de enero de los Reyes Magos, en la Epifanía. Ya explicamos qué es la Epifanía. Y podemos alargarnos, perdónenme la palabra, explicando estos términos maravillosos, momentos maravillosos, extraordinarios de lo que es la Navidad. Otro de los momentos que los cristianos tienen y que resaltan esta época es la composición y cantos de los villancicos. ¿Qué son los villancicos? Los villancicos son composiciones poéticas de 3 versos con un estribillo. Generalmente son cantos de tipo religioso. El estribillo es la repetición que se da después del tercer verso y que esto es lo que resalta y le da valor espiritual a esos cantos religiosos que se dan en esta época. Otro amigos, es la fiesta de las posadas. Yo aquí sí quiero resaltar algo muy importante. He escuchado constantemente que dicen, voy a asistir a una posada, pero lo que yo resalto también, que es un error decir voy a una posada cuando realmente despojan de ese convivio de lo que realmente es una posada. La posada nace cuando José de Arimatea y María, en su peregrinar, montados en aquel burrito, para escaparse de la orden de Herodes que mataba a los niños recién nacidos, porque había la creencia, le habían dicho a Herodes que iban a ser el niño que iba a liberar al pueblo judío. Y ese hombre fue Jesús. Por eso llegaban a un lugar y pedían, posada es pedir que le dieran calor del hogar. Algunos se lo negaron. Por eso una posada, amigos, para que sea realmente una posada, debe haber cantos del anfitrión, el que está en la casa, y de los que están afuera, que simbolizan los santos peregrinos. De lo contrario, aquello que nombran posada se convierte en un simple convivio del diario popular. La posada debe tener eso, cantos de posada, donde se pide, porque hay un verso que dicen, entren santos peregrinos. Eso es algo hermosísimo. Ojalá que nos identifiquemos realmente con este momento que tiene mucho valor en la vida sentimental de cualquier ser humano, amigos. También en los villancicos, como ya lo dije, son cantos. Pero hay que practicarlo con nuestros niños, con nuestros hijos. No cometemos ningún error si le enseñamos a nuestros niños a cantar poesía, estrofas. La poesía es una forma de expresión oral que le da seguridad al ser humano. Y qué mejor que sea a nuestros niños. Otra de las prácticas hermosas que tiene la fiesta de Navidad es la colocación del árbol de Navidad. Ojo con lo que voy a decir aquí. Desde luego son datos que yo he investigado y que me han dado a la postre la seguridad para poderlo decir. El árbol de Navidad surgió en los países anglosajones, específicamente en Alemania.
En el siglo VIII, amigos, en el siglo VIII, cuando el misionero inglés Bonifacio sustituyó la encina sagrada. ¿Qué era la encina sagrada? Era un árbol sagrado de Odín. ¿Y quién era Odín? El dios de los anglosajones, el dios creador de todas las cosas. Algo hermosísimo. Si ustedes quieren, tiene un cuadro comparativo con la Biblia, pero eso es de los pueblos anglosajones. De ahí viene la existencia. Entonces, ¿qué hizo aquel misionero? Cambiar el árbol sagrado de la encina con un pino adornado para recibir con honor al niño Jesucristo. Eso es lo hermoso. Claro que se ha desvirtuado mucho, pero tenemos que aprender a respetar, cuando menos conocer algo de la historia. Yo los invito a que investiguemos todos. Probablemente algunos duden de lo que yo estoy diciendo, pero hay que investigarlo, amigos, pero con fundamentos científicos, no con aquel me dijo esto, no. Eso es lo que hay que aceptarlo, pero siempre y cuando con análisis. No se les olviden, amigos, que donde nació Jesús fue la ciudad de Belén, la antigua ciudad de Judea, aquella ciudad que sirvió también de cuna a David. Hay mucho que decir de esto, amigos. Otro personaje que voy a mencionar es la existencia de Santa Claus. Inicialmente Santa Claus es San Nicolás. Nicolás fue un personaje en Holanda muy rico, pero en una ocasión que él vio a tres jovencitas muy humildes, hijas de un humilde campesino, que se iban a contraer matrimonio, pero eran tanta su humildad que no tenían lo suficiente. ¿Qué hizo Nicolás? Posteriormente, San Nicolás le regaló un dote a las tres jovencitas para que con honor se casaran. Pero ese regalo lo hizo en secreto. Ese regalo él pidió que nadie se enterara, que no supieran ellas, que nadie le dijera a ellas quién había dado ese regalo. Y ahí viene la práctica hermosísima de dar regalos en secreto, con la existencia de ese personaje. Posteriormente, los colonos holandeses, porque realmente San Nicolás surgió en Holanda, repito, allá por los países anglosajones. Los colonos holandeses, cuando se viene la colonia norteamericana, acuérdense que los norteamericanos respetaron creencias, ideologías, principios, lo cual hizo ser a Estados Unidos como un pueblo superpoderoso por el respeto de creencias. Vienen los colonos holandeses y se traen ese personaje, pero acá lo desvirtúan. Acá en una corruptela lo convierten, lo mercantilizan y ya viene la palabra Santa Claus. Pero lo hermoso de todo esto es crearles en la conciencia de los niños aquella, si ustedes quieren, aquella expresión inocente, porque nunca debemos nosotros herir la susceptibilidad de un niño y sobre todo que crean en la existencia de ser. Últimamente le han dado la potestad a los padres de familia. Santa Claus son los padres de familia, pero no olviden, San Nicolás, rico, muy rico, pero muy humilde él en su proceder. Entonces, hay cosas interesantes, amigos, que podemos seguir dando sobre la Navidad. Después, la Navidad la pasaron aquí a Norteamérica, la comercializaron tanto que fueron, ya lo dije, los colonos holandeses los que dieron el auge, pero los mismos conquistadores, los mismos colonos, con aquellas famosas 13 colonias que vinieron de diferentes países de Europa, fueron los que ampliaron más la existencia de la Navidad. Algo muy hermoso, ¿eh? Pero nunca debemos separar mejor lo más esencial, lo más importante, el significado religioso. ¿Por qué? ¿Por qué es más importante? Porque la religión debe servir para unirnos. Eso significa religión, unir a la familia con amor, con principios, con valores. Eso es lo que debe tener la religión, sea cual sea, amigos. Por eso, y otras de las cosas se me estaba pasando, las famosas piñatas. Las piñatas deben tener
7 picos. ¿Pero por qué? Porque cada pico simboliza un pecado, simbolizan los 7 pecados capitales que la Iglesia Católica condena. ¿Cuáles son esos pecados? Pues la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Esos son los pecados capitales que la Iglesia Católica condena. Y si ustedes analizan, anteriormente amarraban a las personas que pasaban a tronar la piñata, le vendaban los ojos. ¿Para qué? Para que esa persona tirara golpes sin que viera qué es lo que estaba haciendo, destruyendo los pecados. Y al destruir la piñata surgen dulces, cacahuates, chocolates, mandarinas, es decir, productos que endulzan la vida del ser humano, productos que endulzan el corazón. De ahí viene que transformar, acabar con los pecados, es darle garrotazos, perdón por la expresión, a esa piñata de los 7 picos. Deben ser 7 picos. La dulzura, la tranquilidad, la armonía, los vínculos, sobre todo el amor, es el deseo ferviente de las piñatas. Amigos, cualquiera que sea la idea que ustedes tengan de estas fiestas decembrinas, cualquiera que sea el concepto, porque ustedes son muy libres de pensar y el pensamiento les permite, les da el privilegio de decidir. Cualquiera que sea, yo les deseo de corazón que la Navidad la disfruten en unión, con amor. No se preocupen si la comida o la cena que van a tener es muy rica o es muy pobre. No. El platillo más exquisito, amigos, que debe predominar en esa cena es el platillo del amor. De nada sirve que hablemos de una cena navideña si nos vamos a estar odiándonos, sobre todo entre la familia. Ojalá que estén acompañados de sus seres queridos y de aquellos que ya se fueron, y una silla que no debe faltar ahí. ¿Saben cuál? La de aquel que nació el 25 de diciembre y posteriormente murió sacrificado para darnos la tranquilidad. Ese hombre que ustedes conocen como Jesús de Nazaret. Ojalá que así sea. Disfruten de la compañía, del amor y algo que es importante. Disfrutar y entregar y dar. Su amigo, Leonel Aguirre Ponce. Que disfruten, amigos.